Conectados a esta hora nuestra señal, 11 y 11 minutos, hora de Caracas, Venezuela. Establecemos el contacto en vivo a esta hora con el pronunciamiento del sector salud. Tienes detalles que ofrecer sobre la movilización del próximo 1 de mayo en torno al Día del Trabajador. Escuchemos al doctor Carlos Prosperi. Buenos días, Carlos Prosperi, médico adjunto del Hospital Vargas de Caracas y miembro del Comité de Conflicto de la Salud del área metropolitana. Hoy nos encontramos aquí reunidos, no solamente el sector salud, sino los diferentes gremios, los diferentes sectores, los diferentes sindicatos, incluyendo el sindicato de la construcción. Nos encontramos reunidos aquí haciendo un llamado a este 1 de mayo a que salgan todos los trabajadores a la calle, no solamente en defensa de las reivindicaciones salariales, del derecho al trabajo, sino también en defensa del derecho a la salud y a la vida. ¿En función de qué? En función de que hace unos días veíamos con mucha tristeza cómo nosotros el año pasado hacíamos un llamado a que entrara de forma inmediata la ayuda humanitaria, porque para nadie es un secreto que el 90%, que existía una escasez de insumos en nuestros centros de salud de forma general del 90%, que no había material médico quirúrgico en aproximadamente un 90% y que no había una infraestructura adecuada para brindar y garantizar una atención de calidad en todos y cada uno de nuestros centros de salud. Veíamos cómo nuestro salario se iba deteriorando y desmoronando. Veíamos que nuestro salario no alcanza hoy en día ni siquiera para trasladarnos a nuestros centros de salud, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los que laboramos en los centros de salud no tenemos vehículos y tenemos que trasladarnos a través de los medios públicos y privados y tenemos que cancelar un pasaje. Que tenemos que mantener a nuestra familia, que tenemos familia que mantener, que tenemos hijos que alimentar y vestir, que tenemos techo y vivienda que pagar y que tenemos que adquirir la comida y pagarla, que tenemos que vestirnos para salir a la calle, que tenemos que pagar medicamentos a aquellos que están enfermos. Entonces vemos con mucha tristeza que nuestro salario no alcanzaba. Pero también lo social. Veíamos que se seguían en nuestros centros de salud, nosotros los que laboramos en todo y cada uno de los centros de salud públicos en este país, veíamos cómo se desgarraba la vida de nuestros pacientes porque lamentablemente no teníamos los recursos, que teníamos el deseo y las ganas, porque para nadie es un secreto que todos los sindicatos, los gremios, los trabajadores de este país alzamos nuestra voz de protesta porque cumplimos con la ley orgánica del trabajo y cumplimos con nuestro horario de trabajo y que tenemos el deseo y las ganas de salvar, de sanar y aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, pero que lamentablemente nos sentíamos de manos atadas porque no tenemos los recursos para brindar esa atención de calidad. Que lo veníamos denunciando desde el año pasado, que agudizábamos en todas y cada una de las protestas, las agudizábamos porque le hacíamos frente a un usurpador que hoy en día está en Miraflores, que le hacíamos frente porque queríamos que se garantizara ese derecho a la salud y a la vida, porque eso estaba contemplado en la Constitución. Que veíamos hace unos pocos días con mucha tristeza que lo que ellos llaman ayuda humanitaria, que algunas cajas no sabemos qué contienen, porque aún no las han abierto, pero aquellas que contenían alimentos, veíamos cómo los vendían en Catia y en zonas aledañas de la área metropolitana, comerciando con esa ayuda humanitaria. Que le quitaron la participación a nuestro voluntariado por Venezuela, que era un voluntariado representado por los diferentes trabajadores, por los diferentes sectores y sobre todo el sector salud, incluyendo enfermeras, bionalistas, camareras, obreros, médicos, y veíamos cómo nos desplazaban sabiendo que nosotros estábamos organizados y sobre todo ese voluntariado tenía personal que labora día a día en todo y cada uno de los centros públicos del país. Que nosotros somos los que nos enfrentamos a una realidad que nos llega en nuestros pacientes llorando en nuestras consultas porque lamentablemente no tienen los recursos para comprar su fármaco. Ayer yo lo decía con una paciente que veía, la señora Carmen, yo lo decía, que con mucha tristeza, ella llorando frente a mi consultorio en el Hospital Vargas de Caracas en la consulta de endocrinología, yo veía con mucha tristeza que esa señora me decía, doctor, no voy a seguir consumiendo la hipoglicemia anteoral porque lamentablemente no tengo los recursos para comprar ese fármaco, que mi sueldo como jubilada y pensionada del Seguro Social no me alcanza para adquirir este fármaco porque el fármaco está súper costoso, o como, o me visto, o pago mi vivienda, o mantengo a mis hijos, o compro mi fármaco, pero lamentablemente no puedo seguir comprando mi fármaco. Esa es la triste realidad que nosotros vemos en Venezuela, que es una paciente diabética tipo 2 y que con mucha tristeza esta paciente con esta patología crónica se puede transformar en una complicación, ya sea una hiperglicemia que a su vez se complica con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Pero este señor Maduro
indolente con su combo, no le importa que esta paciente llegue en las peores condiciones a nuestro centro de salud y que tenga la posibilidad de perder la vida solo por una ambición política. Mire, nosotros los trabajadores no estamos aquí por un color partidista, porque nosotros trabajamos por todo, porque construimos un país para todos, sin ver color, sin ver raza, sin ver sexo. Cuando brindamos una atención de salud en nuestro centro de salud, lo hacemos para todos y por todos. No vemos un color político, no vemos religión, no vemos si tiene o no dinero, los atendemos porque para eso nos formaron. Pero lamentablemente nosotros exigimos que haya recursos de forma inmediata, pero que también se le garantice un salario y un sueldo justo, que cubra las necesidades básicas, no solamente individuales, sino las necesidades básicas en colectivo, porque la mayoría de los que laboramos en los centros de salud también tenemos familia que mantener y alimentar, familia que vestir y familia a quien comprarle algún tipo de fármaco, y lamentablemente no contamos con esos recursos. Entonces, en función de todo esto, también le hacemos un llamado al pueblo, a ese pueblo enfermo que todos los días llega a nuestro centro de salud pidiendo auxilio en modo de desesperación, que nos dice a nosotros: ustedes siguen acudiendo, doctores, trabajadores del centro de salud, los diferentes trabajadores del centro de salud, siguen diciéndonos, ustedes siguen acudiendo y cumpliendo con su labor, pero por favor, ayúdenos a seguir viviendo en modo de desesperación. Llegan nuestros pacientes y nosotros nos sentimos en manos atadas, porque a pesar de que tenemos un conocimiento que hemos adquirido en nuestras universidades públicas, que tenemos un estetoscopio, una bata como estandarte y un lapicito para plasmar ese conocimiento en un papelito, lamentablemente nos sentimos en manos atadas, porque cada vez que plasmamos ese conocimiento, ese paciente se va con ese papelito a una farmacia y se encuentra con otra realidad, porque los altos costos de estos fármacos, ellos no pueden adquirirlos porque el salario y el sueldo no les alcanza. Entonces, en función de eso, yo le hago un llamado al pueblo enfermo a que también eleve su voz de protesta y a que salga a las calles este 1 de mayo. No solamente le hago el llamado al sector salud por el rescate de las reivindicaciones salariales, porque se garantice ese derecho a la salud y a la vida como está contemplado en la Constitución en nuestro centro de salud, sino que le hago un llamado al pueblo y a los diferentes trabajadores de Venezuela, a los sectores y a los gremios, a que salgan a alzar su voz de protesta y a defender su derecho, porque eso está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros como trabajadores nos merecemos un salario y un sueldo justo que cubra nuestras necesidades básicas. Dale para allá. Fernando Orozco, secretario ejecutivo de la Federación FUNCAT, sector construcción. Hemos atendido el llamado que ha hecho las comunidades, hemos atendido el llamado que han hecho los otros gremios con respecto a la integración dentro de esta gran marcha que va a convocar el pueblo venezolano. No se trata de una tilda política, se trata de la supervivencia que debemos tener todos los venezolanos ante esta crisis y esta situación tan grave y precaria que demuestran los sectores y los gremios que la constituyen dentro del territorio venezolano. Nosotros, el sector construcción, que apenas tenemos un 5% de trabajadores activos, trabajadores a nivel nacional, porque el 95% de nuestros trabajadores están en la calle, están en una situación tan difícil, que están cuidando vehículos aquí mismo en el Boulevard de Sabana Grande o en toda la avenida Casanova. La situación está tan difícil, que los trabajadores de la construcción nos hemos visto obligados a acudir a las minas donde estamos infectados ahora por la gran enfermedad que acosa no solamente a Ciudad Bolívar, sino que también se ha creado como una pandemia al llevarse hacia los estados Guárico, Aragua, Zulia, los valles del Tuy, etcétera, y las zonas de Caracas, por la situación del paludismo. Esas grandes enfermedades están dentro de la construcción y el resto de los trabajadores de la mano calificada de la construcción se encuentra ahora en el exterior. Aquellos albañiles, aquellos electricistas, todos esos sectores o todos los que formábamos parte de la construcción nos encontramos aislados. Es uno de los sectores más deprimidos cuando es uno de los sectores que más se debería de invertir, porque es uno de los que más maneja la motorización o que reúne tantas características, tantas empresas o tantas inversiones a nivel nacional. Este sector es uno de los más golpeados. Por lo tanto,
llamamos al sector construcción, a los desempleados del sector construcción, igualmente a la familia del sector construcción, más los otros gremios y sindicatos, a que participemos en esta gran marcha donde vamos a demostrar la fuerza. La razón la tenemos la mayoría y por lo tanto la Federación Fetra Miranda, la Federación de la Construcción, la Federación FUNCAT, la Federación FENAT, le hago un llamado a que dejen el miedo, que por favor no se dejen seguir acosando por una Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, que no es otro que un apéndice de este gobierno dictatorial y luego es que nos ha sumergido a esta desgracia. Nosotros no venimos a hablar de monumentos, ni venimos a hablar de beneficios económicos, porque ya no hay nada que cubra la demanda que tenemos nosotros. Algunos hablan de 1.500.000 de una cesta mínima, nosotros hablamos de casi 2.500.000 que debería de estar devengando un trabajador para poder subsanar, suscribir y poder tener una buena educación, no solamente ellos, sino digna en sus hijos. Nosotros nos preocupa también las empresas privadas, aunque ustedes no lo crean, del sector construcción, donde han sido arrebatados. Ahí tenemos el ejemplo de Fuerte Tiuna, construcción, Misión Vivienda, la Gran Vivienda Venezuela. 82 grúas detenidas, tomadas, robadas, ultrajadas por el gobierno de la empresa privada y no hay manera de sacar esas grúas allí, siguen trabajando. Así sí una mantequilla trabajar con los recursos de la empresa privada venezolana que la han arruinado, han acabado. Al arruinar la empresa de la construcción venezolana, arruinan al trabajador venezolano y en consecuencia arruinan a los factores. Tenemos allí desde el 2012, que fue la estatización de cemento, un fracaso más del gobierno venezolano. No hay manera de conseguir cemento y el poco cemento que se consigue es para obras que uno no sabe. Nos hablan de 2.600.000 viviendas, pero nosotros los trabajadores de la construcción tenemos cifras que no concuerdan con eso. Yo quisiera saber dónde hay 800.000 viviendas, donde en los cómputos, porque tenemos gente en Tamacuro. Nosotros trabajamos en la construcción a nivel nacional y no sabemos dónde hay 800.000 viviendas o en qué bolsillo fueron a parar ese dinero de esa construcción de las 800.000 viviendas para que den un total de 2.600.000, que es la que promulga mucho el gobierno nacional. A esa Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, apéndice, títere, muñeco del Estado, le hacemos un llamado para que por favor, si no ellos, por lo menos su directiva, los trabajadores del sector público y privado se sumen a esta gran iniciativa y a esta gran lucha que no se lo está reclamando otros, sino el pueblo de Venezuela, sus comunidades les pasarán. Igualmente le hacemos un llamado a los militares, que por favor, esa violación de los derechos hacia los militares que están presos en Ramo Verde y en otras instituciones, más de 200 militares detenidos de una manera infrahumana. No puede ser que al igual que en otros sectores, las mismas Fuerzas Armadas comandadas desde Cuba estén bajo esta situación. Le hacemos un llamado al Ministerio de la Defensa a que aplique la Constitución, que se envase la Constitución e igualmente las otras instituciones del Estado para que así volvamos a tener una Venezuela democrática, libre y transparente. Bien, palabras entonces también del diputado Fernando Orozco del sector construcción, quien junto al sector de la salud se pronuncia a esta hora entonces ofreciendo detalles sobre esta convocatoria para el 1 de mayo en torno al Día del Trabajador, movilización que va a ser en todo el país. Es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto. Desde Caracas, Venezuela, reportó Joan Álvarez. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.